De lo que estamos hablando es del segundo término. Esto es lo nuevo. Entonces voy a definir una Q, que es lo que pone aquí. Apago la luz un segundo y lo veis. Esa Q es el parámetro de deceleración y está definida como menos esa cantidad positiva segunda por A dividido por A punto cuadrado. ¿Vale? O sea que se esperaba que esto fuera negativo. Lo sustituyo ahí y queda menos Q0, o sea, el Q0 es una manera de quitarle las dimensiones a la aceleración. Espera, lo voy a comentar otra vez. Fijaos que A segunda tiene dimensiones de lo que tenga A por tiempo a la menos 2. A típicamente lo medíamos en megaparsec por muescas, ¿verdad? Nos pasaba de la malla comóvil a la malla física. Entonces, para quitarle dos derivadas temporales, divido por A punto cuadrado. Pero eso me mete una potencia más de A. Entonces la coloco aquí y construyo una cosa que no tiene dimensiones. No es más que eso. ¿Vale? O sea que es la aceleración expresada sin dimensiones. Total, que eso entra aquí y luego queda un h0 cuadrado partido por 2 que viene de ese A punto cuadrado que le he metido en el denominador y un t1 menos t0 al cuadrado. Esa es la ecuación. O sea que esto relaciona el factor de escala con la constante de Hubble y a segundo orden en el tiempo el parámetro de deceleración. Bueno, y lo que se esperaba, con el contenido material de orden 20-30% que ya conocíamos, lo que se esperaba aquí, Q0, era un número de orden 0,15, creo que lo calculo luego. Le voy a poner una interrogación porque no va a salir así. Eso es lo que se intentaba medir. Bueno, lo voy a escribir eso mismo para un diagrama de Hubble. Tal como está, estoy viendo el tiempo. Lo voy a intentar escribir en términos de la luminosidad. De manera que me quede la distancia por luminosidad y el corrimiento al rojo, el desplazamiento espectral al rojo, y eliminar el tiempo, porque el tiempo no se mide directamente. A verlo. Entonces, lo que voy a hacer es expandir ese 1 entre 1 más z menos 1 como menos z más z cuadrado. Lo sustituyo aquí y despejo el tiempo. ¿Vale? Entonces me queda que h0 por t1 menos t0 viene a ser menos z más z cuadrado por 1 más q0 medios. Esto se hace recursivamente, lo hacéis en dos tiempos. Primero desprezáis el segundo término, despejáis t, sustituís, lo hacéis en dos veces y sacáis esto. Claro, si elimino el segundo término y despejo, recupero la ley de Hubble. Entonces, si quiero el segundo término, tengo que volver a sustituir lo que he obtenido en la ecuación y sacar el término de segundo orden. Vale, entonces aquí tengo el tiempo eliminado en términos de la z. Está despejado el tiempo y esto me lo guardo. ¿Vale? Entonces, la distancia por luminosidad, ¿de dónde la sacábamos? Tomábamos un fotón y el fotón viajaba de ese cuadrado igual a 0, porque es un fotón, intervalo de género-tiempo, era dt cuadrado menos a cuadrado diferencial de r cuadrado entre 1 menos kr cuadrado en la métrica de Friedman-Robertson-Walker. Pues hay que expandir esto. Vamos a escribir la integral de siempre. Integral entre 0 y R1 de diferencial de R entre la raíz de 1 menos KR cuadrado es igual a integral entre T1 y T0 de diferencial de T entre A de T. Esta ecuación ya la hemos escrito varias veces. Es como se pasa para sacar el tiempo que tarda la luz en ir de un sitio a otro, pues se suele escribir esto. Pues expandimos los dos. Esto de aquí a primer orden, tiro el r cuadrado, entonces queda muy simplemente R1. Y por este lado la expansión es un poquito más complicada porque veo A de t. Pero A de t lo tengo expandido aquí. Lo coloco aquí
y sale, bueno, y sustituyo, claro, la eliminación de t en términos de z, que tengo aquí arriba, y entonces me queda, voy a escribirlo, esto lo paso a z, cambio la variable de t a z usando esta ecuación, y ahora ya lo tengo, ¿no? Me queda que R1 viene a ser 1 entre a de t0 por h0 por z, esto ya está, el denominador se acaba aquí, por z menos 1/2 de 1 más q0 veces z cuadrado. Ya tiro los siguientes términos. 1 entre a de t lo he cambiado por 1 entre a de t0, pero al expandir, porque t0 y t1 son distintos, pues me ha entrado un h0 y las zetas, ¿vale? Y el q0, que es lo que estoy siguiendo. Bueno, pues ya puedo reconstruir la distancia por luminosidad. Paso al otro lado, porque esto, recordemos, estaba en la malla estacomóvil. Para recuperar la distancia física, cojo la A, se la coloco al R1, y queda que la distancia por luminosidad, he dicho que era R1A, a la supernova, es decir, la distancia de la Tierra a la supernova, es 1 entre h0 por z, eso sería la ley de Hubble, y ahora, como a depende del tiempo, pues me aparece por aquí el parámetro de deceleración, 1 más q0, z cuadrado medios. Bueno, esto es una aproximación hoy, para supernovas que no estén muy lejos, z igual a 1, ¿no? O z menor que 1. Si queremos ir a distancias arbitrariamente grandes, ya lo hemos hecho antes. Entonces lo que aparece por todas partes son integrales de la A, integrales de a de t. Aquí hemos resuelto la integral de a de t aproximando que la supernova no está muy lejos. Entonces me quedan dos órdenes en la serie de Taylor. Y aquí estamos aislando, el primer orden lleva la constante de Hubble, el segundo orden me enseña el parámetro de deceleración. Pues vamos a llevárnoslo a un diagrama de Hubble, que es lo que voy a enseñar a continuación. Por aquí abajo, z viene a ser v entre c. Aquí pintamos la distancia por luminosidad, ¿vale? Entonces, si no hay aceleración en este diagrama, eso es la ley lineal. Si no hay aceleración, esto se curva un poquito hacia la derecha. Si hay deceleración, se curva hacia abajo. Y ya el caso raro, si hubiera aceleración, cosa que no esperamos que pase con la materia no relativista, la Q0 sería negativa y la curva se iría más hacia arriba de la de Q0 igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en un universo que se decelera, los objetos lejanos, fijaos que eso es la distancia, aparecen estar un poquito más cerca. A igual z, vamos a poner aquí una línea vertical, a igual z, si el universo se decelera, los objetos lejanos aparentan estar un poquito más cerca. Su distancia por luminosidad es más pequeña. Al revés, en un universo que se acelera, los objetos lejanos parecen estar un poquito más lejos. Vamos a los datos. Bueno, pues hubo dos grupos en 1998 que sacaron esto. El primero que voy a enseñar se llamaba Supernova Cosmology Project. El premio Nobel se lo partieron entre tres científicos importantes, uno de un grupo y dos de otro, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el corrimiento al rojo, la derecha, va de 0 a 1. Y aquí tenemos las unidades en magnitud que ya conocemos, es una escala logarítmica, o sea que básicamente es una manera de dar la luminosidad de la estrella, la luminosidad aparente, que es lo que vemos. Como son candelas estándar, puedo convertir esto a distancias. Bueno, este es datos de 1996, que como veis son bastante lineales. ¿Cómo se pudo extender esto mucho más lejos? Utilizando esa corrección que os he dicho de las curvas de luminosidad, de manera que una curva de luminosidad caiga encima de otra, cambiando el eje temporal de los datos. Hacen un pequeño rescalado de los datos. Ese es el avance de estos dos equipos. Entonces, los datos de Supernova Cosmology Project son estos puntos. Y claro, ya nos llevan mucho más lejos. Bueno, pues ponemos los datos y junto con los datos ponemos varias cosmologías. Entonces, la cosmología tipo universo plano
con materia 1, la densidad de materia es la densidad crítica, ese es justo lo que cierra, bueno, justo antes de cerrar, el universo es plano y casi está cerrado. Esa es esta curva azul. Y ya a ojo aquí, sin análisis estadístico, se ve que los datos están por encima de esa curva. No es un buen ajuste. Bueno, este ajuste lo vais a hacer en el laboratorio computacional. O sea que vuestra práctica de laboratorio va a consistir en tratar los datos de supernova y ajustarles algunas cosmologías a ver qué va mejor. Ver con qué significación estadística os podéis creer que el universo se está acelerando. ¿Vale? Bueno, aquí hay otras curvas. Por ejemplo, esta de aquí tiene densidad de materia 0 y esto que se llama densidad de materia, ahora lo vamos a discutir, esta otra curva, pues es un poco peor. Una que va mejor es esta, en la que la densidad de materia es 0,5. Pero casi me merece más la pena ver los datos del otro grupo, son un pelín más claros. Este grupo se llamaba Grupo de Búsqueda de Supernovas a Gran Z. De nuevo, los datos anteriores, los datos con estas mejoras nos permiten llegar a zetas más altos, más lejos, y aquí hay tres curvas. Para distinguirlas, lo que vamos a hacer es quitarles la negra. Vamos a tomar la negra como curva intermedia y se la restamos a todos los datos y a las otras dos curvas. Entonces queda este gráfico en el que la curva negra es plana y está en cero. Aquí se ve un poquito mejor, o sea que estos datos los pasamos aquí. La curva negra es esta, la rosita ahora se ha ido por debajo, la azul por encima. Claramente la que mejor ajusta es la azul. Vamos a ver qué era cada modelo, ¿vale? La curva negra es el modelo de Einstein de Sitter abierto. Es el que estábamos discutiendo, el que tenía densidad de materia 0,2, 0,3, con lo que vemos en los supercúmulos, la materia que hemos contado por ahí con el gas de rayos X. Y como veis está por debajo de los datos. Mucho más abajo está el universo de Einstein de Sitter plano. Este es el que tenía densidad de materia igual a la crítica. O sea que un poquito más y el universo se cerraba. O sea que nosotros parece que vemos un universo plano, espacialmente, pero no es porque tenga densidad de materia igual a la crítica, porque entonces estaríamos en esta curva y claramente se dejan los datos todos por encima. Eso es un ajuste fatal, ¿vale? El correcto, que es este de aquí, es lo que llamamos el modelo lambda CDM. Aquí están los tres. Entonces, el que tiene densidad de materia 1, fuera. El que tiene densidad de materia 0,2, fuera, con bastante significación estadística. Están casi, todos los puntos menos 1 están por encima. Y dos equipos distintos coinciden. El análisis anterior coincide con este. Y este es el que pasa por los datos. Hemos puesto que la densidad de materia sea 0,3. Pues para que ajuste hay que añadirle ese omega lambda 0,7. ¿Cómo se le ocurre a uno añadir esto? Este omega lambda, eso es una composición más al contenido material, de manera que la suma de las dos sea la densidad crítica y el universo sea plano. O sea que le añadimos, si solo teníamos 30% de la densidad, le añadimos un 70% de otra cosa, pero que no se comporta como la materia no relativista. No cae como 1 entre A cubo, no se diluye como 1 entre A cubo, sino que no se diluye en absoluto. Mirando hacia atrás en el tiempo, a zetas mayores, esta cantidad, sea lo que sea, no se diluye. Ese es el modelo correcto. Bueno, esa cantidad la llamamos lambda, y por eso el nombre del modelo cosmológico estándar actual es lambda CDM. Lambda por esa constante, que no se diluye con la expansión, eso es lo que piden los datos, ¿vale? Y CDM quiere decir cold dark matter, materia oscura y, como arguí el otro día, fría. ¿Se entiende? Bueno, pues eso fue la primera fundamentación empírica de este modelo. Anteriormente, claro, ¿cómo se les ocurrió ajustar la lambda? Eso estaba en el ambiente, no cayó del aire, porque había muchos experimentos que tenían pequeñas discrepancias y se arreglaban metiéndole la lambda. Digamos que este fue el clavo en el ataúd, quedó todo clarísimo, ¿vale? Bueno, pues la siguiente tarea es ver qué naturaleza tiene este fenómeno, que nos puede dar una densidad de materia-energía o algo parecido que no se diluya cuando el universo se expande. Y eso es lo que vamos a discutir a partir de este momento. Bueno, lo primero es que es un error sistemático en los datos. Vamos a ver, señores, ¿quién se ha equivocado? Aquí no hay ninguna aceleración en absoluto, todo esto del crucero es un cuento chino. Lo que está pasando
es que estamos sobreinterpretando un vacío local. ¿Vale? Resulta que estamos en una burbujita un poco vacía y, claro, las paredes tiran hacia afuera. O sea, imaginaos que estamos en una espuma. Estamos en una espuma dentro del agujero y la espuma está colapsando, entonces las paredes se alejan y el agujero se hace más grande y parece que como que se acelera. ¿Vale? Estamos sobreinterpretando un vacío local. La densidad cerca de nosotros, es más pequeña que la densidad en un entorno. Esto lo ilustro con estas gráficas. Aquí tenemos las galaxias, ¿verdad? Pues imaginemos que en una zona de 200 megaparsecs alrededor de nosotros, la densidad es más pequeña y cuando salimos, acordaos que esto era la gran muralla de Sloan, ¿verdad? Cuando salimos de aquí, pues la densidad aumenta, hay un pico y luego se estabiliza un poco y la densidad promedio es esta. O sea que hay un contraste de densidad y estamos en un pozo. Aquí hay menos densidad. Bueno, pues mucha gente ha ajustado esta posibilidad y, claro, aquí por ejemplo hay un ajuste, hay un montón de datos de estos de supernova y la línea ajustada es la azul. La línea azul que va bien con esos datos, pues es la que tiene este agujero de densidad donde estamos nosotros. Bueno, esto se mantuvo un tiempo, lo que pasa es que con los datos más recientes de los cuásares empieza a ser difícil sostenerlo, porque claro, los cuásares llegan mucho más lejos. Las supernovas en el año 98 nos llegaban hasta z igual a 1, ¿verdad? Por aquí. Pero con los cuásares ahora llegamos mucho más lejos y la curva del lambda CDM sigue ajustando muy bien. Entonces ahora, si es cierto que estamos en una sobredensidad, pero hay que llegar hasta z igual a 6, la sobredensidad sale de 2 gigaparsec. O sea que todo ese catálogo galáctico que teníamos ha quedado envuelto en una... Perdón, sobredensidad, infradensidad. Estamos en una infradensidad 10 veces mayor y todo el catálogo galáctico se ha quedado aquí dentro. Eso es más difícil de creer porque teníamos comprobaciones de la homogeneidad que nos decían que a escalas tan grandes el universo ya era homogéneo. ¿Vale? O sea que esta hipótesis se ha ido diluyendo con los años. Bueno, una que se trabajó al principio, pensando que esto fuera un error sistemático, es que era el polvo. Como este efecto de la aceleración lo vemos en el diagrama de Hubble, porque la distancia por luminosidad es un poquito mayor, parece que están un poquito más lejos, pues vamos a decir que se debe a que se ha debilitado la luz camino de aquí. Bueno, aquello de la luz cansada ya lo tiramos, pero se ha podido debilitar porque hay algo de polvo, claro, a una distancia tan grande, igual ha encontrado algún átomo y se ha dispersado un poco y ha perdido energía. ¿Vale? O sea que la hipótesis sería que las supernovas lejanas parecerían debilitadas por el polvo interpuesto. Inconveniente de esa explicación, vamos a ver el espectro. Aquí tengo el espectro robado de algún astrofísico de 3 supernovas de estas. Fijaos en este pico aquí. Eso es el silicio, es lo que nos caracterizaba estas supernovas de tipo 1A. Y luego hay otras líneas, por aquí se ve del calcio, del oxígeno, del azufre, del hierro. ¿Vale? Esos son núcleos, bueno, ya átomos, porque son átomos doblemente ionizados, ¿verdad? Que o bien estaban en la materia que formaban las enanas blancas inicialmente, o bien se ha producido después de la fusión nuclear de las dos enanas. Entonces, nada, se mira el espectro y se estudia un poquito, ¿vale? ¿Qué pasa si hay polvo? Bueno, pues la distancia atenúa el espectro, lo vemos más débil. Cuanto más lejos, más débil, menos luminosidad. Pero a la vez la distancia lo desplaza uniformemente hacia el rojo. Simplemente el corrimiento al rojo cosmológico. Todas las líneas espectrales se van hacia longitudes de onda mayores. El eje es la longitud de onda en Armstrong. Esto es en reposo, está ya corregido en reposo. Pero si uno lo mira, lo que ve de verdad es todo el espectro corrido hacia la derecha en longitud de onda. ¿Qué pasaría si hubiera polvo? Es cierto que el polvo lo debilitaría, así que también atenuaría el espectro. Pero además, como habéis dado electrodinámica, conocéis la ley de Rayleigh o la ley de Thomson para la dispersión de la radiación electromagnética por una carga libre, en el caso de Thomson, o por una carga ligada, en el caso de Rayleigh. Y ambas van como la frecuencia a la cuarta, o uno entre la longitud de onda a la cuarta. ¿De acuerdo? Es decir, las longitudes mayores de onda, los fotones de menor energía apenas se dispersan. Esa es la explicación tradicional de por qué el cielo es azul, ¿verdad? Y la puesta de sol es roja. Entonces, si fuera cierto que
que esta atenuación del espectro se debiera a polvo interpuesto, lo que deberíamos ver es que el espectro se comprime, porque las longitudes de onda más cortas, este factor de supresión es más pequeño, entonces se mueven más. El polvo les quita, es más probable que esos fotones se dispersen y por tanto la luz se atenúa, y entonces lo que vemos es que además de tener un corrimiento al rojo, tenemos aquí una caída simétrica. Esta parte del espectro cae más, esta parte del espectro cae menos, ¿vale? Con lo cual el espectro se distorsiona hacia la derecha, es como si se apretara allí un poco, ¿no? Y eso no se ve, así que descartado, no se trata de polvo. Bueno, el siguiente punto es que esto es energía de vacío, energía oscura, ¿vale? Esta interpretación está viva, vamos a ver de dónde viene, por qué ocurre esto. Es una de las que están vivas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto de la energía de vacío? Claro, en física de partículas, física atómica, física molecular, cualquier parte de la cuántica, básicamente, todas las energías las medimos respecto al estado fundamental. Cogemos la masa del electrón, por ejemplo, y eso es la energía del electrón menos la energía del vacío. Cogemos un electrón en reposo, le restamos la energía del vacío, sea lo que sea, y eso nos da la masa. O sea que la energía de vacío, pues no la medimos, ¿vale? Bien, en relatividad general, sin embargo, sí. El tensor de energía de impulso se acopla enterito al campo gravitatorio, ¿vale? Entonces, en principio, esta E0 se acopla al campo gravitatorio. Aquí probablemente hay algo que no hayamos entendido, porque ahora veréis el resultado. Si no lo habéis visto, es un desastre, ¿eh? Pero si uno abre un libro de teoría de cuántica de campos en espacios curvos, es decir, teoría cuántica de campos acoplados a la relatividad general, esto lo tiene que acoplar. O sea que hay un problema con la teoría, veremos. Bien. Bueno, pues vamos a pensar en la energía del estado fundamental, y lo que ilustro aquí es el mecanismo de Higgs, que es un clásico, ¿vale? Entonces, tenemos la rotura de la simetría electrodébil, quiere decir que el lagrangiano tiene una simetría, estamos aquí, pero el estado fundamental de la teoría no tiene esa simetría. Cae hasta aquí. Si había alguno que no tenía la física de partículas, pero se entiende rápido con un bolígrafo. Si uno toma un bolígrafo y lo coloca verticalmente en una superficie plana, el lagrangiano claramente es invariante bajo rotaciones. Cuando el bolígrafo va al estado fundamental, que es que el bolígrafo ha caído, la simetría de rotaciones alrededor de este eje se ha roto. El bolígrafo está de aquel lado, ¿vale? O sea que el estado fundamental tiene menos simetría que el lagrangiano. Pues eso se llama simetría escondida o simetría rota. No tiene más misterio. Total, que el potencial del campo de Higgs tiene esta pinta, y el mínimo no está en el punto donde la simetría de rotaciones es explícita, sino que está aquí abajo, o aquí, o aquí, o aquí. Hay un montón de mínimos degenerados, pero como la naturaleza se tiene que ir a uno, el campo de Higgs se cae a algún sitio, pues estamos aquí abajo, no sé en cuál de ellos, en uno, ¿vale? Nosotros no vemos esa simetría, eso es la simetría electrodébil, que se estudia en física de partículas, ¿vale? Bueno, pues la diferencia entre esto y esto tiene que ser una cantidad del orden, la escala electrodébil a la cuarta. ¿Por qué? Porque es una densidad de energía por unidad de volumen, es lo que metemos siempre en cosmología, la ρ, ¿eh? Entonces, si la escala típica de este proceso son 100 GeV, la escala típica de energía por unidad de volumen, que es una energía a la cuarta, son 100 GeV a la cuarta. Ahí está el número puesto. Bueno, no es el único caso, el potencial de Higgs. Si pensamos en la cromodinámica cuántica, aquí la escala es 1 GeV en vez de 100 GeV. Ahí tenemos un vacío. Claro, esa teoría es distinta en el sentido de que está en interacción fuerte, hay quarks y gluones, están en interacción fuerte. Entonces el estado fundamental no es el estado con cero cuantos. Si uno hace ciertas combinaciones con muchos cuantos, claro, los cuantos son los que aparecen en el lagrangiano. El lagrangiano está escrito en términos de quarks y gluones. Entonces, esos cuantos en el lagrangiano, quarks y gluones, se combinan para dar un vacío, y ese vacío se calcula numéricamente, y aquí estamos viendo la densidad de ese vacío, la densidad de estos cuantos virtuales de la mecánica cuántica. O sea que el vacío no es el estado... Vaya, lo diré bien. El estado fundamental no es el vacío que tiene cero cuantos de esos. ¿De acuerdo? Está aquí.
El estado fundamental no está vacío de fluctuaciones cuánticas. Bueno, entonces hay una densidad de energía respecto a ese cero, en el que no habría fluctuación, en el que no habría cuantos. Me he caído más abajo. Podéis pensar en superconductividad, un condensado de Bardeen, Cooper y Schrieffer, ¿verdad? Bueno, pues eso daría una energía que sería del orden de 1 gigaelectronvoltio a la cuarta, esa escala a la cuarta, densidad de energía, energía por unidad de volumen. Bien, hay un giro. En teoría cuántica de campos, en realidad, esta cantidad se renormaliza. Es una cantidad que si uno la calcula, ahora mismo la voy a poner, es infinita. Como, igual que muchas otras, la masa del electrón, la carga de lo que sea, ¿no? La masa del quark. Entonces, en teoría cuántica de campos, uno siempre empieza con un parámetro que depende de la escala hasta la que llega. Se llama proceso de renormalización. Es decir, el parámetro en realidad es infinito. Y hasta que no digo, bueno, eso es una manera laxa de hablar, es para ir rápido, lo que uno dice es que el parámetro depende de la escala. Y hasta que no determino la escala, no sé lo que vale el parámetro. ¿Vale? Hay que estudiar un poquito de cuántica de campos. Una manera rápida de escribirlo es esta. Cojo la cantidad cuántica, le sumo el parámetro desnudo y esto me tiene que dar la cantidad observada. ¿Vale? Es una suma de varias cosas. La corrección cuántica, el parámetro desnudo y lo que se observa a una escala dada, que es la suma de las dos. Bueno, la constante cosmológica que se observa, la densidad de energía que corresponde a esa densidad, fijaos que era un 70% de la densidad crítica. La densidad crítica la calculamos el otro día. O sea, ya sabemos lo que es. Lo único que he hecho ha sido convertirla a gigaelectronvoltios a la cuarta. Era no sé cuántos gramos por centímetro cúbico. Si la convertimos a gigaelectronvoltios es un número tremendamente pequeño, 10 elevado a menos 47. Pero claro, acordaos que esto correspondía, ¿cuánto era? 5 protones por metro cúbico. En una caja de 1 metro cúbico hay que poner 5 protones. Y claro, un GeV es un protón. Y tiene de radio, es un Fermi, 0,7 Fermi. Entonces la densidad de masa del protón, que es lo que es esta escala, es tremendamente mayor. La estoy diluyendo por la diferencia entre el radio del protón y la caja de 1 metro, y eso lo estoy elevando al cubo. Con lo cual es 10 elevado a menos 47. Es un número pequeñísimo. Entonces, ¿cómo puede ser? Eso es un problema intelectual que se llama de ajuste fino. ¿Cómo puede ser que sumo dos números cuyo orden de magnitud es 1 y me da un número de orden 10 elevado a menos 47? Venga ya. ¿Vale? Este parámetro habría que haberlo ajustado con 47 cifras decimales para que la cancelación ocurriera. No me lo creo. Bueno, esto se llama catástrofe de la energía de vacío y el primero que la observó pues fue el mismo Zeldovich en los años 60. Entonces, también se conoce muy a menudo como el problema de la constante cosmológica. En inglés, Cosmological Constant Problem. Entonces, ¿qué ocurre? Tomamos el punto cero de la energía. 0H0. Escribo el hamiltoniano de cualquier teoría de campos, electrodinámica, cromodinámica, el modelo electrodébil, lo que sea, y tomo su valor esperado en el vacío. Eso es lo que yo llamaría energía de vacío, ¿verdad? En teoría de campos. Entonces lo voy a hacer en el caso más sencillo. Voy a tomar un campo libre de masa m. Y esto en teoría de campos se aprende a calcular, es la integral entre 0 y la frecuencia mayor a la que llegue. Voy a escribir la integral en términos de número de ondas. Voy a coger los cuantos de un campo escalar que van a tener número de onda o momento, la diferencia es h barra, k. ¿Vale? Entonces voy a integrar desde 0 hasta un corte en momento o en número de onda. Y luego tenemos una integral igual que antes, k cuadrado diferencial de k entre 2pi cubo. Ya no escribo el h barra porque en teoría de campos es siempre 1. Estoy intentando que las fórmulas se parezcan lo más posible a las que hayáis podido ver en otra asignatura. En la parte anterior, en física estadística, todavía arrastraba el h barra. ¿Vale? Veces la integral sobre la parte angular de 1/2 de la raíz de k cuadrado más m cuadrado. Y aquí reconocéis la energía. Y esto viene a dar
Los factores de orden 1 en realidad los podíamos olvidar porque esto va hasta lambda y lambda es arbitrario. Esto es un corte arbitrario, hasta donde queramos llegar. Lambda a la cuarta entre 16 pi cuadrado, tal como lo tengo escrito. El coeficiente me da igual, lo importante es que va como lambda a la cuarta. ¿Os dais cuenta? Porque el espacio de fases va como el número de onda al cubo. Integro una vez, dimensiones a la cuarta, k cuadrado de k es por la energía. Esto es al cubo y aquí hay una potencia más, k cuarta, eso es. O sea, que es lambda a la cuarta. Y este límite es despreciable. ¿Qué lambda tomamos? Claramente es divergente. Si tomo lambda infinito, diverge. ¿Hasta dónde me creo la teoría? O sea que este lambda es el límite hasta el que una cierta teoría de campos funciona. Si hablamos de electrodinámica, pues la escala electrodébil, en la que la electrodinámica desaparece y se fusiona con las interacciones débiles y forman la electrodébil. Si hablamos del modelo estándar, entonces realmente no sabemos hasta qué escala funciona. Podríamos poner 10 a la 15 GeV, a lo mejor 10 a la 10 GeV, muy lejos de donde estamos, como no lo sabemos. Pero en cualquier caso, en física de partículas, aquí la escala del GeV entra. Y como vemos, es una escala completamente desconectada de la cosmología. La cosmología es otro problema. O sea que esto a lo mejor pues, salen 50 o 100 órdenes de magnitud, según lo que uno tome, más que lo que es relevante en cosmología. Yo qué sé, si cogemos la escala de Planck, son 10 elevado a 16 GeV a la cuarta. Si cogemos la electrodébil, pues estamos hablando de 100 GeV a la cuarta, y la lambda en cosmología, si la quiero interpretar como una energía de vacío, son 10 elevado a menos, ¿cuánto era? 47 GeV a la cuarta. O sea que hay docenas de órdenes de magnitud equivocadas. Esto es un disparate. Por eso se llama catástrofe de la energía de vacío. Bueno, la cosmología no tiene culpa de esto. El parámetro en cosmología sale, punto. Esto es un problema de otro, felizmente, así que no tenemos que seguir tratándolo. Claramente hay un problema con la integración de la teoría cuántica de campos en un espacio curvo, en la relatividad. Está sacando unos números que son disparatados, o eso, las dos teorías están mal integradas, están mal combinadas, o bien hace falta creerse una cancelación de esas de 50 órdenes de magnitud entre un parámetro desnudo y la corrección cuántica, que yo por lo menos no me la creo. ¿Vale? Bueno, pues esto era la energía de vacío. Entonces ahora voy a seguir con la interpretación energía oscura. Y claramente vamos a acabar el próximo día, todavía quedan un par de ellas. ¿Cómo va esto? Un poquito ya. ¿Qué es esto de energía oscura? Bueno, vámonos a la ecuación de aceleración de Friedmann. Esto ya sí que es propio de cosmología. Esto era aceleración, como estamos hablando de aceleraciones, pues esa ecuación que teníamos un poco olvidada, casi no la hemos usado, hoy nos viene a mano. Era menos 4 pi g tercios de ρ más 3p. ¿Os acordáis? Y claro, como hemos visto que hay varios tipos de energía y de densidad de energía y de presión, esto lo vamos a escribir como una suma. Suma en I, densidad más 3 veces la presión. ¿Vale? Y como en cosmología las presiones que se suelen usar son proporcionales a la densidad, son ecuaciones de estado de ese tipo, no como la politrópica de antes, pues esto lo puedo reescribir como menos 4 pi g tercios la densidad por 1 más 3 y el parámetro que corresponda. Entonces para la ecuación de estado de la materia aquí poníamos un 0. Para la ecuación del estado de la radiación que poníamos un tercio, ¿no? Eso es lo que era este parámetro omega, que no podía pasar de 1. ¿Vale? Y esto es una suma sobre las distintas componentes que se diluyen como a elevado a menos un número que era 1 más omega i partido por, como era 3 por 1 más omega i. En cualquier caso, menos 3 para la materia, menos 4 para la radiación. Bueno, pues entonces, ahora la constante cosmológica, voy a suponer, eso es este apartado, que es una forma de energía. Es algo que no vemos, esa energía no se ve, no interacciona con la radiación, pero que gravita de esta manera, que hace que el universo se acelere.
Así que la voy a tratar durante este párrafo como un término en esta suma, ¿vale? Bueno, esa suma la puedo seguir escribiendo como menos 4 pi g tercios, sacando la densidad crítica, factor común, suma en i de omega i 1 más 3 w sub i. Entonces, queda un minuto, no me va a dar tiempo, dos ecuaciones más. Entonces, ¿qué haría la densidad crítica? La densidad crítica es la que hace que se anule K. Si el universo tuviera la densidad crítica, no tendría curvatura espacial, ¿verdad? Estaríamos en un universo plano, eso es como la definimos. Entonces haríamos que A punto partido por A al cuadrado sería 8 pi g tercios de la densidad crítica. Y no habría término con curvatura en la ecuación de Friedman, porque sería cero. Eso es por definición de la Rocé. Entonces puedo eliminar esta densidad crítica por A punto partido por A, en esta ecuación. Y me queda menos A segunda A partido por A punto cuadrado, que era el parámetro de deceleración, igual a 1/2 de la suma sobre i de omega sub i 1 más 3 veces el w sub i, que es lo de la ecuación de estado. O sea que tengo el parámetro de deceleración escrito en términos de las densidades. Vale. Entonces, esta es la ecuación a la que quería llegar. Si la aceleración se me hace positiva, el universo se está acelerando, que es lo que parece que los datos de supernovas nos indican, positivo por negativo es negativo. Pero la materia y la radiación tenían aquí números positivos, con lo cual necesito que eso nuevo que hay que añadir, lambda, tiene que tener W negativo. Si lo entiendo como una forma de energía que entra en esta ecuación con las demás, tiene que tener una ecuación de estado con W negativo, ¿vale? Y eso pues es bastante raro. Es decir, a mayor densidad, menor presión. Y aquí lo vamos a dejar. Entonces el próximo día vamos a ver qué fenómenos podemos utilizar para que algo que tenga mayor densidad tenga menor presión. Eso no es intuitivo, ¿no? Los hay.